Bienvenidos. Este estudio comenzó en 2013 con el libro, No me enseñes a ser pobre. Él mismo trabajó la idea y la evidencia que el populismo en la Argentina y América Latina estaba empeñado como política de Estado a enseñar, generar y esclavizar con la pobreza a millones de personas, sustituyendo democracias por autocracias pseudopopulares bajo la figura de líderes benefactores. Hoy en el 2024 reflotamos la prédica con evidencias tangibles que a continuación veremos. Ahora vamos a tocar un tema que acordamos, sea un tema central. Y esto es la pobreza, tanto en América como en Argentina. Todo comenzó unos años atrás donde el huracán Katrina asoló las costas del sur de los Estados Unidos. Ahí los norteamericanos se desayunaron que tenían pobres en su sociedad, ya que fueron los que más sufrieron las calamidades del HK. Así comenzaron a estudiar la causa de este fenómeno en el país de mayor riqueza del mundo. No era la raza, ni mucho menos la escasez de bienes, sino algo más, y tomaron como referencia y como un factor común denominador el derrumbamiento de la familia. Hay 7 veces más posibilidades de vivir en la pobreza en los niños nacidos de uniones extramatrimoniales o no formales. 1/3 de todos los niños pobres que viven en familias de un solo padre, es decir, el 35% restante de los niños pobres sufren más de un padre o un padrastro o un adulto sustituto, y en América la raza. La pobreza y el derrumbamiento marital se enredan inextricablemente. La pobreza hace heredar el rasgo social y genético, y así se estigmatiza con el tiempo. Los impuestos y la ayuda de la pobreza son el mayor sostenedor de la misma, y este fue otro dato que se encontró. Los afrolatinos y pobres en Estados Unidos pagan menos impuestos que el resto de la sociedad. Como en la Argentina, piqueteros, villeros y marginales y polobreros no pagan impuestos, y aún así, no salen de la pobreza. La pobreza no es una cuestión de falta de recursos. En la Argentina se lo conoce hoy como subsidio por nacimiento y otros beneficios sociales, sin contar con la entrega de alimentos y medicina gratuita que de algún modo pagan las clases trabajadoras del resto de la sociedad. El 68% de los niños pobres nacen fuera del matrimonio. ¿Cuál es el rasgo común entre todas las clases pobres? La falta de unión matrimonial y la ausencia de convicciones y valores morales de cooperación a futuro. El populismo afirma y cree que los pobres no formalizan matrimonio porque sus salarios no son suficientes para sostener una familia. Desde fines de la Segunda Guerra Mundial los salarios han crecido 400 veces más en el mundo. También ha crecido el abandono familiar 1000 veces más. La pobreza no se detiene aún con salarios altos. Algo, a excepción de los salarios y de la riqueza, debe explicar el derrumbamiento social. El 60% de estas personas nacidas en la pobreza no supera los 35 años como expectativa de vida. El 70% muere en grescas callejeras por temas de drogas y delincuencia en la llamada violencia de la pobreza. Normas culturales que cambian y un sistema de subsidios que provocan a las mujeres seguir pariendo a solas y miles de sujetos objetos solo destinados a ser mano de obra barata de narcotraficantes y delincuentes y votos cautivos de políticos corruptos son el resultado de lo que estamos viendo. Veámoslo desde otro punto de vista. El subsidio de la madre soltera es el sostén de la pobreza. ¿Quién podría negar la ayuda social a madres solteras o a individuos desposeídos de la sociedad? Pero he aquí la causa indirecta, un ataque a la actitud, al progreso y a la vida misma. Otro auxilio mecánico de la pobreza es el aborto como solución a embarazos no deseados y de la violencia sexual. Nosotros hablamos del populismo moderno, pero durante las guerras napoleónicas el gobierno inglés crea el impuesto llamado a subsidiar a las madres con familia numerosa, conocido como el impuesto a la carne de cañón. Donde se esperaba de estos niños al ser mayores pasaran rápidamente al ejército o bien a ser trabajadores en las minas de carbón. Hoy se lo conoce como carne para urnas, voto barato, rápido y seguro de poblaciones empobrecidas. Terminadas las guerras, este impuesto siguió fomentando la proliferación de marginales en toda Inglaterra, donde cientos de mujeres se mantenían embarazadas de por vida a costa del beneficio del Estado benefactor. Este dato lo podemos encontrar en la famosa obra de Herbert Spencer, El individuo contra el Estado. Veamos más datos para tener en cuenta. 200.000 millones de ayuda social se han volcado en el último quinquenio. 3/4 partes de la ayuda se concentra en familias sin la figura paterna, donde 2 de cada 3 niños nace fuera del matrimonio. Sin contar que 1 de cada 3 niños en la Argentina es pobre. El 80% de las parejas no casadas no supera los 2 años de cohabitación matrimonial. Y el 50% de las madres solteras está cohabitando con sus padres a la hora del nacimiento. Los niños ven pasar varios padrastros en el término de su vida. Son abusados sexualmente y emocionalmente, entre otras brutalidades como la pornografía infantil. Así que podemos afirmar que se entrenan desde su niñez a ser pobres. Pero, la unión formal resuelve el asunto.
No del todo, pero afianza la idea de comunidad, responsabilidad, unidad y cooperación mutua. La segunda causa de pobreza es un bajo nivel de trabajo familiar. Las familias pobres trabajan en promedio solo 800 horas por año. Y esto se traduce a 16 horas por semana. Si el nivel de trabajo fuera elevado a 40 horas por semana por año, la tasa de niños / pobreza en América Latina sería reducida a un 70%. Veamos el tema de la escolaridad. Simplemente, con terminar la secundaria, aumentan exponencialmente las posibilidades de una persona de no ser pobre. Solo el 9,6% de graduados de la secundaria son pobres, comparado al 22,2% de estos sin ningún diploma. Veamos algunos tips que debemos reconocer y trabajar. La guerra contra la pobreza debe ser una renovación moral aún más del corazón y la razón, que debe mantener un esfuerzo a largo plazo para reconstruir la nación. La pobreza no se erradica de pronto, no es de la noche a la mañana, ni mucho menos con subsidios o planes sociales de un año para otro. Se ha naturalizado convivir con la miseria y es un hecho que hay que erradicarlo pronto, haciendo una distinción de que es algo malo. Deben reconocer la verdad básica de que la no unión matrimonial y que la ausencia de compromiso tiene consecuencias, y la mayor parte de ellas son dañinas, tanto para los padres o para los adultos como para los niños. Luego vemos a los burócratas que piensan que es mejor no tener hijos o tener una sexualidad responsable o un control de natalidad, una estupidez en un país demográficamente vacío. La triste realidad es que se gastan millones en anticonceptivos o de IU para las madres solteras, pero en ninguna parte del proceso se denota las ventajas de estar casado y de ahondar el compromiso. El embarazo continuado tiene que ver con el desconocimiento, la soledad y el deseo de una pareja constante. Muchas mujeres piensan que un hijo retendrá la unidad del matrimonio, lo cual es cierto, pero sin papeles ni institucionalidad, los compromisos son volátiles o nulos. No hay nada más doloroso para un niño, y luego, en su adultez, vivir con el estigma de guacho, que en el idioma criollo americano significa sin padre, sin apellido y solo en la vida, sin herencia ni historia familiar. Suena feo y de mal gusto, pero esta es la verdad que acompaña por décadas y por toda la vida a muchas personas. Los costos sociales y económicos de la maternidad o paternidad a solas son enormes. Por el contrario, alentar la legalidad en el matrimonio, baja los costos de asistencia social y por defecto, los índices de delincuencia en todos sus géneros. Bien, ya es suficiente y ahora nos pondremos a trabajar. Ahora hay que poner manos a la obra y a dar la batalla contra los populistas y mafiosos disfrazados de políticos o benefactores del pueblo. Abracemos las ideas de la libertad.